Saludos con todos. Qué gusto volvernos a encontrar para continuar con el estudio que hemos iniciado. Es una serie de estudios bíblicos titulado Victoria en las batallas de la vida. El día de hoy vamos a ver el tema número 5 titulado David versus los amalecitas. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30. El día de hoy lo que vamos a ver en esencia es la batalla contra el desaliento. Y ahí podríamos ir preguntándonos a nosotros mismos, ¿en qué momento hemos sufrido un desaliento? ¿Por qué causa nos hemos desalentado? Le quiero decir de que el desaliento muchas veces es parte, una reacción de nuestra naturaleza humana que todos tenemos. Podemos sentir en cierto momento desaliento, como el rey David en alguna ocasión dijo que él se encontraba en el pozo cenagoso. Pero no hay que hundirnos en el desaliento. Tenemos una gran ayuda de parte de Dios para poder tener victoria sobre el desaliento. Si usted está pasando por un momento de desaliento, ahora quizás, yo le animo en el Señor para que encuentre fuerzas en Dios y pueda usted superar el desaliento. La idea principal de la enseñanza en esta ocasión es que su fuerza más grande se encuentra en el Señor. Así que fuerzas y las únicas fuerzas que podemos tener y encontrar están en Dios, solamente y únicamente en Dios. Lo primero que vamos a ver en esta ocasión es que gran pérdida requiere gran enfoque. Lo que sucede es que vamos a tomar como guía en nuestro estudio al rey David, cierta experiencia que él pasó, una experiencia de pérdida. Y cuando uno pierde algo o pierde a alguien, tenemos que tener un gran enfoque. Nuestro enfoque tiene que ser Dios. No debemos de enfocarnos tanto en solo la pérdida, porque si nos enfocamos en lo que hemos perdido, es ahí donde viene el desaliento y nos vamos a hundir en el pozo cenagoso. Entonces tenemos que enfocarnos en Dios, como el ejemplo que vamos a ver en esta ocasión del rey David. La experiencia del rey David es muy parecida a la de Job. En una ocasión hicimos un estudio bíblico titulado La fe al estilo Job, porque Job nos enseña cómo seguir adelante en los peores momentos que nos tocan vivir en la vida. Porque llegarán los peores momentos, llegarán, pero tenemos que saber salir adelante. Lo primero que vamos a mencionar dentro del contexto al capítulo 30 de Primera de Samuel es lo siguiente, que David fue obligado a salir del palacio del rey. Esa historia se encuentra en Primera de Samuel capítulo 20. El rey Saúl tomó una acción de querer eliminarlo a David, porque David estaba levantándose como un hombre muy importante en la nación. Y el rey Saúl, lleno de celos, producto de su envidia, producto de su naturaleza carnal, este hombre decidió matarlo a David. Pero David pudo escapar, pudo huir del palacio del rey. Ahora, punto número 2, ahora David perdió su hogar. 3 cosas perdió David. Lo primero es su hogar, luego sus posesiones y luego lo peor que uno puede perder es su familia. Porque siempre hemos dicho que lo material se puede recuperar y eso es cierto. Pero nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nunca lo podemos recuperar. Si lo perdemos, no lo podemos recuperar. David, cuando salió huyendo del palacio del rey Saúl, él se fue lejos, se fue a habitar cerca a los amalecitas. Los amalecitas eran hombres que eran enemigos del pueblo de Israel. Y cuando él llega ahí, le ocurre esta tragedia. Fíjese usted, tragedia tras tragedia. ¿Qué ser humano va a aguantar tantas tragedias? En el capítulo 30, versículo 1 al 6,
leo así y siempre digo, estoy leyendo en la NTV, que muchas veces la traducción es más entendible y algunas veces es muy buena. Y aquí vamos a leer, dice así: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclac, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negueb y Siclac. Habían destruido Siclac y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, observe lo que ocurrió. Versículo 4 dice: lloraron a más no poder. 5. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. La situación que le estaba tocando vivir a David y a los hombres, a los soldados, a los guerreros que estaban acompañando a David. Número 3. Las pérdidas de David fueron difíciles de soportar. Había perdido su hogar, sus posesiones y, lo peor de todo, su familia. En sus notas dice: el rey Saúl lo cambió de ser un comandante respetado a un enemigo perseguido. Es que el rey Saúl lo expulsó, por decirlo así, de su palacio. Perdió su posición de privilegio que David tenía y ahora ya no era comandante de los ejércitos de Israel, sino que era un hombre perseguido, un enemigo perseguido. Y letra B dice: la desobediencia del rey Saúl en no eliminar a los amalecitas por completo afectó a David. Si pudiéramos chequear la historia en los capítulos previos en este mismo libro de Primera de Samuel, encontraríamos que Dios había ordenado a Saúl que elimine a todos los amalecitas. Saúl, dejándose llevar por sus propios criterios, porque él pensaba que era más sabio que Dios, él decidió matar solamente a una parte de los amalecitas y a otra parte los dejó vivos. Esta obediencia parcial de Saúl a la voluntad de Dios, hermanos míos, es lo que a la larga le ocasionó problemas al rey David. Porque si Saúl hubiera eliminado, obedeciendo a Dios, a todos los amalecitas, entonces David ya no hubiera tenido problemas. Ahora, si miramos en la historia en los años que vendrían más adelante, vamos a ver que aún en el libro de Esther se encuentra a un amalecita tratando de eliminar a los judíos. Hermanos míos, todo el problema de los amalecitas lo originó Saúl con su obediencia parcial a Dios. Porque cuando uno obedece a Dios solamente en parte, esa obediencia parcial es una desobediencia. Y uno no puede obedecer a Dios solo en parte. Uno obedece a Dios de una forma total o no le obedece en una forma total. Ahora, hay un principio espiritual que no está escrito en ninguna parte, pero que dice así más o menos, que las desobediencias de hoy afectan nuestra vida en el futuro. Es decir, si tú hoy desobedeces a Dios y no hay un arrepentimiento, no hay un arreglo espiritual con Dios, Él ahora, esa desobediencia va a traer consecuencias terribles en el futuro. Ahora, puede ser que yo me arrepienta, puede ser que yo le pida perdón a Dios, pero de todas maneras la desobediencia tendrá sus consecuencias. Alguien quizás dirá en su corazón: pero yo estoy bien, desobedezco y estoy bien. Ten cuidado, porque en cualquier momento, como decimos nosotros,
Dios pasa factura, Él cobra las cuentas. Número 4, en sus notas dice, los del ejército de David estaban listos para matarlo. Sus propios soldados, los hombres que le habían seguido, sus hombres que eran leales con él, que habían abandonado a Saúl para seguirle a él, ahora al ver lo que les estaba ocurriendo, de que se habían llevado a las esposas, a los hijos, a las hijas, a sus animales, a todo, ahora estos hombres quieren matarlo a David. Dice, cuando nos desviamos del camino de Dios, somos responsables por los resultados. Ciertísimo, lo que estábamos hablando, desobediencia a la larga tiene consecuencias malas en nuestras vidas. Letra B, David estaba físicamente agotado. Físicamente el hombre estaba agotado, cansado estaba. Emocionalmente angustiado y espiritualmente vacío. Hermano, fue en este periodo de David cuando él estuvo siendo perseguido por Saúl, donde él pasó 1001 experiencias. Producto de este periodo donde David experimentó una situación terrible de desaliento, persecución, que querían matarlo, él, queridos hermanos, escribió varios de los salmos que encontramos en el libro de el mismo nombre, Salmos. Y él pudo compartir con el pueblo de Dios su experiencia. Pero él estaba así, él estaba físicamente agotado, emocionalmente estaba angustiado y espiritualmente estaba vacío. Porque en 1 de Samuel capítulo 30, versículos 3 y 4 que acabamos de leer, dice, cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. El llorar, muchas veces, como en esta ocasión, es una señal del desaliento, del decir, ya no puedo más. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a situaciones similares? Cuando decimos, ya no puedo más. Cuando decimos, voy a tirar la toalla. He hecho todo de mi parte. Ya no puedo dar un paso más. Es que el desaliento, hermanos míos, es consecuencia de que físicamente estamos agotados, emocionalmente estamos angustiados y espiritualmente estamos vacíos. Le doy un consejo que una vez hace muchos años me dio un hombre de Dios muy sabio. Él me dijo a mí, cuando estás en una situación similar, físicamente agotado, emocionalmente angustiado y espiritualmente vacío, no tomes ninguna decisión. Deja ese momento que pase. Ora a Dios y en otro momento toma decisiones. ¿Por qué? Porque uno está desalentado. Lo segundo que vamos a mencionar es, usted puede perseverar con la ayuda de Dios. Eso es lo bueno que tenemos los creyentes, que tenemos a Dios de nuestro lado. Número 1, no se entregue al desaliento. El desaliento viene, pero no se dé usted al desaliento. Recuerde, cosas malas también le suceden a personas buenas. Cosas malas también le suceden a personas buenas. Porque el hecho de ser creyentes, cristianos, cristianas, no nos exime de problemas. El hecho de que yo soy un hijo de Dios no quiere decir que jamás voy a pasar problemas. El hecho de que soy un creyente no quiere decir que jamás me voy a enfermar. Cosas malas también le suceden a personas buenas. Mire usted, en la Biblia tenemos un libro muy pequeñito, es el libro de Ruth. Este libro es precioso, léalo en otro momento. En el libro de Ruth se cuenta la historia de la familia de Noemí y Elimelech. Esta pareja, por una crisis que estaban pasando en Israel, una crisis de hambruna y otros problemas más, ellos decidieron mudarse al extranjero. Se fueron a un país cercano llamado Moab. Los moabitas eran un pueblo que no eran amigos de Israel.
pero donde había abundancia de pan, cosas materiales. Entonces ellos, buscando la mejoría de su vida, se fueron allá. Pero ellos pagaron un alto costo. El costo que pagaron fue su comunión con Dios. Y hay que tener mucho cuidado. Y cuando uno está así, uno viene a caer en desaliento. Estando ahí en el extranjero, ellos tuvieron sus hijos. Y tuvieron 2 hijos ellos que nos van a indicar a qué grado de desaliento espiritual habían llegado. Mire usted, uno de ellos se llamaba Malón, que significa enfermo. Imagínese, su hijo se llamaba enfermo. Así que cuando lo llamaban decía, enfermo, ven. ¿Qué tal, de verdad? El otro se llamaba Kelión. Y Kelión significa consumido, débil, sin fuerzas. Así que cuando llamaban a aquel león le decían, oye, débil, ven, oye, sin fuerzas, ven. Es que, hermanos, esta familia, la de Noemí y Elimelech, habían llegado a una situación de desaliento terrible. Pero el desaliento golpeó más en Noemí porque luego murió su esposo, murieron sus hijos. Y esta mujer tuvo que regresar a la tierra de Israel. Y el resto de la historia usted la conoce. Pero el desaliento, hermanos míos, viene. Pero usted tiene que entender, siempre a creyentes también le van a ocurrir cosas malas. Pero no se entregue usted al desaliento. Número 2, cuando parece que todo lo ha perdido, tiene que enfocarse en el Señor. Como hizo David, él se enfocó en Dios. Ahí en 1 de Samuel capítulo 30, versículo 6, al final, en la NTV, dice así, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. David encontró fuerzas en el Señor su Dios. En nuestra Biblia que siempre usamos, la Reina Valera del 60, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. El punto es que David encontró las fuerzas que necesitaba solo y únicamente en Dios. En la Biblia MacArthur, que es una excelente Biblia de estudio que yo la recomiendo en verdad, una Biblia muy buena con notas al pie de página, excelente Biblia, la recomiendo a todo creyente. En la Biblia MacArthur, comentando este versículo de 1 de Samuel 36, John MacArthur dice, esta era la clave de que David fuese un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, es que David es el único varón que 2 veces en toda la Biblia se le llama varón conforme al corazón de Dios. 1 de Samuel 13:14 y Hechos 13:22. Ahí encontramos estos calificativos que se le da a David. Pero David, hermanos míos, encontró fuerzas en Dios. Eso lo fortaleció a él y le permitió enfrentarse al desaliento. Sus hombres querían matarlo, pero él encontró fuerzas en Dios. Número 3, no busque la fuerza de los malvados. Búsquelas en Dios, nada más. Número 4, cuando lo pierde todo, empiece a adorar a Dios. Como Job, la Biblia dice que él se postró y adoró a Dios y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y usted encuentra aquí que David hace lo mismo, lo pierde todo, pierde su hogar, pierde sus bienes materiales, pierde a su familia y él busca fuerzas en Dios. Número 5, cuando está desanimado, la presencia de Dios dentro de usted es la fuerza que necesita. Hermanos, tenemos que buscar fuerzas dentro de nosotros, porque aquí adentro vive Dios, mora Dios. El problema es cuando lo buscamos afuera, a nuestro alrededor, y buscamos ayuda para el desaliento en personas que no son cristianas, no son temerosos de Dios. Búsquelas en Dios, nada más que en Dios, para curar el desaliento. Lo tercero, usted puede encontrar restauración en la gracia de Dios. ¿Por qué hablamos de restauración? Porque el desaliento es un problema espiritual.
por decirlo así, una enfermedad espiritual. Y si hemos sido tocados por el desaliento, tenemos que buscar restauración espiritual en Dios, en la gracia de Dios. En 1 de Samuel capítulo 30, los versículos 7 y 8 dice así: entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote, tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo. Y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Hermano, el lugar donde David acudió para buscar dirección, ayuda, fue buscar la voluntad de Dios. En aquellos tiempos, los israelitas tenían de parte de Dios algo, un instrumento que les había indicado a los sacerdotes cómo lo tenían que haber construido para que se comuniquen con Dios. Entonces, David acudió al sacerdote y le dijo: tráeme el efod para comunicarme con Dios y que Dios le dé su voluntad. Hoy en día nosotros tenemos la Biblia, la santa palabra de Dios. Y si queremos buscar dirección y queremos buscar restauración, guía espiritual, acuda a la Biblia, la santa palabra de Dios. Porque el apóstol Pedro dice en su epístola que ella es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, que nos guía, nos ilumina. Y eso es lo que David hizo, buscar dirección de Dios. Nosotros también hagamos lo mismo. Punto 1 dice: restauración no significa estar libre de todo problema. Porque David ya estaba experimentando la dirección de Dios, la restauración de Dios. Y ahora cuando él decide salir bajo la dirección de Dios a rescatar a los que se habían llevado cautivos, se le presenta un nuevo problema. Capítulo 30 de 1 de Samuel, versículos 9 y 10 dicen: de modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Pero 200 de ellos, aquí está el problema, estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. La tercera parte de su ejército no querían seguir caminando, estaban cansados. Esto tiene que haber ocasionado un malestar entre los soldados. Esto tiene que haber ocasionado un problema, una carga. Así que David lo que decidió fue: quédense aquí, nosotros continuamos. Principio espiritual: caminemos con los que quieren caminar, avancemos con los que quieren avanzar. Eso es muy importante. Número 2, la gracia de Dios le ayuda a conectarse con su poder ilimitado para cumplir con los planes que Él tiene para su vida. Es cierto, yo no tengo ningún poder, solo Dios, y su gracia me permite conectarme para que ese poder ilimitado sea parte de mí en el momento que lo necesito. Número 3, Dios lo restaura para restaurar a otros. Es un plan de Dios. Estábamos comentando en una lección anterior, 2 de Corintios capítulo 1. Le vuelvo a sugerir, léalo. Ahí va usted a encontrar que el Dios de toda consolación nos consuela para consolar a otros. Pero aquí leamos Gálatas 6:1. ¿Cómo es que tenemos que guardar el principio de ayudar a otros? Porque nosotros tenemos que ser así. Dios me ayuda para yo poder ayudar a otros. Gálatas 6:1 y 2 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Qué hermoso y precioso, ¿verdad que sí? Ayudarnos unos a otros. Dios me cura espiritualmente para poder curar a otros espiritualmente. Dios me fortalece espiritualmente para poder ayudar a fortalecer a otros espiritualmente. Número 4,
Usted tiene que permitir que la gracia de Dios le restaure. Ojo, usted lo tiene que permitir. Es que Dios siempre respeta nuestras decisiones. Usted tiene que permitirle a Dios que Él haga su obra en usted. Si usted está desalentado, desalentada, tiene que dejar que Dios pueda obrar en usted. Letra A, confiando. Usted tiene que confiar, confiando en la sabiduría de Dios para reemplazar lo que ha desaparecido. Si Dios nos quitó bienes materiales, por decirlo, Él es sabio y sabe por qué lo ha hecho. Letra B, adoptando el valor recibido de Dios para continuar. Es que Dios nos quiere dar valor y usted tiene que estar listo a recibir ese valor de Dios, adoptar el valor de Dios. Número 3, o letra C, perdón, dice, creyendo en su poder para una restauración completa. Restauración completa solo viene de parte de Dios, no viene de parte de algún experto, no viene de parte de alguna medicina que pueda comprar. Restauración completa en los momentos de desaliento solo viene de parte de Dios. Letra D, rindiendo lo que quiere para recibir lo que Él tiene listo para entregarle. Yo tengo que rendirme a Él para que Él pueda obrar en mí y Él me pueda entregar lo que me quiere entregar. Letra E, encontrando su mayor fuerza en Él. Ahí está. Hermanos, necesitamos encontrar fuerzas solamente y únicamente en Dios y nada más que en Dios. Finalmente decimos, ¿cuál es la cura para el desaliento? Si usted está desalentado, recuerde, Noemí, allá en Moab, lejos del pueblo de Dios, experimentando el desaliento. Tanto es así que a sus hijos le puso Malón y Kelión, enfermo, sin fuerzas. ¿Cómo está usted? ¿Desalentado? ¿Desalentada? ¿Lo que estamos viviendo ahora ha traído desaliento en usted? Acá está la cura para el desaliento. Dice, su fuerza más grande se encuentra en el Señor. Su fuerza más grande se encuentra en el Señor. Le quiero animar que usted vuelva su mirada a Dios, porque solamente y únicamente en Él hay cura para el desaliento. Antes de orar, yo le quiero animar a algo. La próxima lección que tenemos es la batalla contra las crisis. Hermanos, hermanas, estamos viviendo una época de crisis en el mundo entero. Todos los países, por decirlo así, estamos en crisis ahora. Nunca hemos vivido una crisis así, de esta proporción en el planeta Tierra. Pero, ¿qué hacer en esta crisis? Vamos a hablar en la próxima lección, la cura para la crisis. Cómo tener victoria sobre la crisis. ¿Qué les parece si ahora oramos? Inclinamos rostro, cerramos ojos por un momento. Dios, tú que eres nuestras fuerzas espirituales, cada uno de nosotros abre su corazón, Padre, y reconocemos que en algún momento dado el desaliento ha tocado nuestras vidas. Pedimos perdón, Señor, porque no debemos de permitir que el desaliento nos hunda en el pozo lleno de barro, Señor, como dice el rey David en uno de sus salmos. Por eso es que acudimos ante ti en este momento pidiendo tu ayuda, que nos perdones, que nos ayudes para que podamos salir del desaliento. Señor, quiero orar especialmente por mis hermanos y hermanas que muchas veces están con desaliento. Esto, Padre, muchas veces produce una crisis espiritual donde ellos, Padre, sienten que ya no tienen fuerzas para continuar en la vida. Padre, quiero orar por ellos y ellas que están escuchando esta enseñanza
para que no permitan, Señor, que el desaliento los está ya destruyendo. Padre, hay fuerzas en ti para salir adelante. Padre Celestial, ayúdanos, nos humillamos ante ti y queremos dejar este tiempo en tus manos, orando en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias por estar en conexión con nosotros y escucharnos. Dios les bendiga a todos ustedes.